Buenas noches, Buenas jóvenes. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Creo que varias clases no hemos podido pasar, pero bueno, estamos en un tema que es muy importante. Lo más importante de la materia, por eso vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a hacer un ejercicio para complementar todo lo que se tenga que hablar en este tema. Y además de eso, van a hacer un práctico para que este tema sea totalmente entendido, ¿ya? Habíamos dicho en la anterior clase de que este tema comprendía el dimensionamiento tanto de la vía como de los durmientes, que es un tema donde vemos las características estructurales y las metodologías para calcular tanto el riel como los durmientes, ¿no? Y veíamos que se presentaban para el dimensionamiento de estos elementos. Vamos a ir resumiendo un poco, ya esto lo habíamos visto, pero vamos a llegar a la conclusión de que empleábamos el método lecho elástico para hacer los cálculos. Era el que empleábamos para determinar algunos parámetros importantes, ¿no? Método de apoyo elástico continuo, con su respectiva teoría y su graficación de acuerdo al paso de una carga sobre una riel, ¿no? Tenía una influencia sobre ambos lados del punto de aplicación de la carga. ¿Qué era Q? ¿Quién me puede decir? A ver, para que nos vamos acordando, ¿qué era Q? ¿Quién se acuerda? Una carga. Claro, es una carga, pero ¿qué carga? ¿Dónde se encuentra? ¿O la carga de qué es esa Q? Vamos a ir desde el principio. Quiero que este tema quede bien entendido. Si pueden, grábenla la clase, porque este tema es fundamental y además le voy a tomar examen también de este tema, que va directamente en relación a cálculos resistentes, ¿no? Entonces, sí o sí, esto entra al examen. Decíamos que en este tema íbamos a evaluar los esfuerzos y el dimensionamiento de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son dos, que es la vía o el riel y las durmientes, los durmientes, ¿no? Esos son los dos elementos que vamos a calcular. ¿Cuáles son los esfuerzos que actúan en la vía? Esfuerzos transversales. ¿Cuáles eran los esfuerzos transversales? ¿Quién se puede recordar? ¿Cuáles eran los esfuerzos transversales que se dan? En una vía se dan esfuerzos transversales, esfuerzos verticales y esfuerzos longitudinales. Aquí dice clarito, los esfuerzos transversales sobre la vía se producen tanto en la curva como en recta. En curva se origina por la fuerza centrífuga, es decir, en la curva, debido a los peraltes, el tren tiene una fuerza transversal o centrífuga que tiende a que el tren se salga o se descarrile. Esa es la famosa X que hallábamos en descarrilamiento, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo transversal. ¿Qué quiere decir eso? Transversal a la sección del riel. Y eso se da cuando el tren entra a una curva, ¿no? Debido a la fuerza centrífuga que se genera sobre el radio de esa curva, ¿no? Entonces, ahí se dan los esfuerzos transversales. Aquellos casos en que la velocidad no sea exactamente aquella para la cual ha sido calculado, ¿no? Si entramos a una curva, la velocidad tiene que ser la normada, tiene que ser una baja velocidad. Pero si entramos con una velocidad mayor a la normada, ya se produce esfuerzos transversales, ¿no? Principalmente ahí se dan los esfuerzos transversales y otros que se dan por el traquetreo, ¿no? Es decir, por los movimientos tanto
en lugares donde existen hundimiento. Entonces ahí también se genera esfuerzos transversales de la pestaña de la rueda sobre el riel, ¿no? Entonces son los dos, mira, los esfuerzos transversales. Esfuerzos longitudinales. Estos esfuerzos son inherentes tanto a las condiciones de establecimiento de la vía como al movimiento de los vehículos sobre la misma. Todos estos esfuerzos serán soportados por el balasto y los durmientes, esfuerzos longitudinales. La libre dilatación de los rieles por efecto de la temperatura es el más importante de los esfuerzos longitudinales. Ustedes saben que los rieles, cuando existen temperaturas altas, se dilatan y eso hace que hayan esfuerzos en la vía y que la vía se alargue, ¿no? Cuando las temperaturas sean altas y se achique cuando las temperaturas sean bajas. Entonces, esos son movimientos o esfuerzos longitudinales, ¿no? Que se dan. Otras fuerzas longitudinales son también, es decir, este es el esfuerzo más importante, por dilatación o por contracción. Ese es el esfuerzo longitudinal. Esos dos esfuerzos son los más importantes, clasificados dentro de los esfuerzos longitudinales. Hay otros también, como por ejemplo los golpes de la rueda sobre la cabeza del riel al paso de las juntas. Cuando una rueda está pasando de un riel a otro en la junta, también ahí ejerce un esfuerzo longitudinal, ¿no? Eso se refiere a esto. Tenemos un riel aquí, tenemos una junta y tenemos otro riel acá. Entonces, cuando una rueda pasa de aquí a acá, generalmente aquí no es perfecto esto, ¿no? Entonces, esto también hace un esfuerzo longitudinal sobre la otra riel, ¿no? Aquí al choque de esta arista, de esta rueda, al chocar esta arista, también ejerce un esfuerzo longitudinal, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué más? El rozamiento del deslizamiento de la rueda producida durante el frenado. Obvio, ¿no? Cuando frena la locomotora, también ahí hay un esfuerzo longitudinal de arrastre de la rueda sobre el riel. Produce un esfuerzo longitudinal. El rozamiento producido por el deslizamiento de la rueda sobre el riel interior en las curvas a causa del menor recorrido que efectúa la rueda interior. También en las curvas se producen algunos esfuerzos longitudinales. Los esfuerzos de tracción a causa de la adherencia ejercen las ruedas motoras de la locomotora sobre todo en los arranques. Es decir, cuando una locomotora está en reposo y de pronto ella comienza a andar, ese efecto de adherencia que hay entre la rueda y el riel también produce un esfuerzo longitudinal, ¿no? La fuerza de adherencia, ¿no? Entonces produce también un esfuerzo longitudinal. Y otro sería la fuerza viva del movimiento giratorio de la rueda no frenadas. Al frenarse las demás, por inercia, las demás ruedas también se arrastran, ¿no? Si la rueda de la locomotora frena, por inercia las otras ruedas también. Entonces también esos son esfuerzos longitudinales que se producen en el riel. Pero lo más importante, como hemos visto anteriormente, son los esfuerzos producidos por dilatación y por contracción. Esos son los esfuerzos longitudinales. Y finalmente los esfuerzos verticales, que son los más importantes. ¿Por qué? Porque significa el peso del tren que va sobre la vía, ¿no? Entonces, los esfuerzos verticales se transmiten por las ruedas de los vehículos. Es decir, todo el peso de ese convoy o de ese tren se transmite a las rieles por medio de las ruedas. Esos son los esfuerzos verticales más importantes, ¿no? Se debe considerar entonces que los esfuerzos verticales pueden ser debidos a la vía como a los vehículos. Estas cargas verticales de movimiento pueden sufrir un incremento por las siguientes causas atribuibles al vehículo en circulación como a la vía misma. Variación entre la separación del peso entre los ejes debido a desnivelación normales o accidentales en los rieles y la defectuosa regulación de los muelles de suspensión de las locomotoras y vehículos.
Es decir, cuando esta locomotora y estos vagones poseen muelles. Entonces, cuando los muelles están también ya en mal estado, también causan que se produzcan esfuerzos verticales, ¿no? Diferenciados. Lo más importante son el peso de los coches, de los vagones o de la locomotora sobre el riel. Esos son los más importantes, los esfuerzos verticales. Entonces tenemos esfuerzos transversales. ¿Cuáles son los más importantes? Aquellos que se dan en curva, ¿no? Esfuerzos longitudinales. ¿Cuáles son los más importantes? Los de dilatación y contracción. Y los esfuerzos verticales. ¿Cuáles son los más importantes? Los que se dan debido al peso de los vagones o coches y de la locomotora. Esos son los pesos más importantes o esfuerzos verticales más importantes. Entonces, son esos que actúan sobre un riel y hemos visto que básicamente existen dos métodos de cálculo, tanto del riel como de los durmientes, que nos puede llamar la expectativa, que son el método basado en la teoría del apoyo discreto y el método basado en el apoyo continuo y uniforme del riel. Para nuestro caso, nosotros hemos dicho que el más importante o el que se utiliza en nuestro país para dimensionar es el método del apoyo continuo y uniforme, ¿no? Entonces, el método del apoyo elástico continuo considera la plataforma o el terraplén como un apoyo continuo, donde existe un valor K que representa la distribución de resistencia a lo largo de ese tren, ¿no? De ese terraplén. Y eso lo pone como práctica en una teoría de diagramas, es decir, el método elástico continuo tiene como componente la teoría de diagramas. ¿Qué dice la teoría de diagramas? Dice, si una carga Q, esta carga Q es la carga por rueda, la carga en una rueda. Si una carga Q actúa sobre un punto determinado de la vía, en ese momento es la mayor tensión. Es decir, el esfuerzo mayúsculo está ahí, donde está aplicada la carga, pero también tiene una influencia de esfuerzo X a lo largo de la distancia que se va alejando del punto, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, de manera equidistante, ¿no? Y proporcional, ¿no? Entonces, el mayor esfuerzo se da en el punto de aplicación de la carga y los demás tienen una influencia también de esfuerzo a lo largo de distancias retiradas del punto de aplicación de la carga, ¿no? Entonces, ese viene a ser el concepto del método de diagrama. ¿Cómo considera a la infraestructura del tren? Los durmientes, ¿no? Esta consideración la hace el método elástico. Este método elástico considera los durmientes que están separadas una distancia D. El durmiente tiene una anchura B, ¿no? Tiene una longitud L, el durmiente, su L medio, entonces es esta distancia. Y considera un B1 que es una base, la base de una viga ficticia, es decir, la vía, el riel la considera como una viga ficticia, ¿no? Que tiene un ancho B1 y que actúa sobre un ancho de influencia del durmiente que es igual a la base, esa área o ancho de influencia es igual a la base del durmiente multiplicado por L menos S. ¿Qué es L menos S? ¿Quién me puede decir? Habíamos visto también en la anterior clase. ¿Qué es L menos S? Vamos a verlo aquí. ¿El área? Ahorita vamos a verlo, ¿ya? Para que no quede duda. Esta es la riel y esta es la otra. La separación y este es el durmiente. Ese es el durmiente. Este viene a ser L. Este viene a ser L, que está ahí. La longitud del durmiente. Y ese viene a ser
La distancia de eje a eje. Entonces, si yo saco la diferencia entre L menos S, ¿qué me queda? La distancia de acá a acá y la distancia de acá a acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Si yo hago L menos S, me quedaría esta distancia de aquí del eje hasta el extremo del durmiente y la distancia de este eje también del riel hasta el extremo del durmiente. Y eso es lo que está aquí. L menos S. ¿Sí? Entonces, ese es el ancho de influencia sobre el cual va a actuar este riel. Y este otro riel, obviamente, el mismo ancho de influencia sería, ¿no? Por simetría, ¿no? Sería el mismo ancho de influencia, L menos S. Bueno, tenemos todos los elementos y concluye de que la base ficticia de esa viga de cálculo es igual a L menos S por B dividido entre D. L menos S es esta distancia, B, que viene a ser la base del durmiente, sobre D, que viene a ser la distancia entre durmientes. A eso es igual B1. Y L, que viene a ser la elástica de la vía, es igual a raíz cuarta de 4 por E, módulo de elasticidad del acero, por I, momento de inercia de la sección del riel, dividido entre C, que es coeficiente de balasto, y B1 viene a ser la base de la viga ficticia, ¿no? Entonces, con eso determinamos la elástica de la vía, ¿no? La elástica de la vía. Entonces, estos parámetros son muy importantes para después hallar el cálculo de otros elementos que serían los que vamos a utilizar adelante. ¿Qué parámetros se halla con todas estas consideraciones de diseño? Esta es una consideración de diseño tanto de la vía como de los durmientes. ¿Qué hallamos? ¿Qué parámetro? Hallamos el hundimiento en el ferrocarril, hallamos el momento en un determinado punto y hallamos la presión. Estos tres parámetros sí o sí tenemos que hallar antes de dimensionar una vía y un durmiente. El hundimiento, ¿a qué igual dice el hundimiento? Es igual a la carga Q, carga por rueda, dividido entre 2 veces B1, que viene a ser el ancho ficticio de la viga, por C, que es C, coeficiente de balasto, 1 sobre la elástica, E elevado a la X sobre A menos X sobre L, todo por coseno de X sobre L más seno de X sobre L. Y ustedes me dirán qué es X, pues, ¿no? Y aquí está X. Consideramos la carga Q en un punto determinado y X es la variación desde el punto de concentración de la carga hacia diferentes distancias, donde queremos sacar el hundimiento, ¿no? Entonces, X viene a ser la variación de distancia desde el punto de aplicación de la carga hacia la derecha y hacia la izquierda, en la misma proporción. Entonces, de esa manera, nosotros haciendo variar X a los 1 metro, a los 2 metros, a los 3 metros, a los 4 metros, podemos sacar el hundimiento. ¿Qué es el hundimiento? Aquí no está graficado, pero se lo voy a graficar acá. El hundimiento es que esta vía, con el paso del tren, esta es la carga Q, estamos considerando una rueda, ¿no? La carga concentrada sobre una rueda. Esto va produciendo un hundimiento a mi balastro que será así de acuerdo a la longitud X que le demos, ¿no? Entonces, si aquí está la carga Q, entonces ella me proporciona seguramente, esto estaría mal, seguramente un hundimiento aquí mayor, después otro así, variará, qué sé yo, ¿no? Hasta llegar prácticamente a una influencia cero, ¿no?
Ese es el hundimiento que se saca. ¿Con qué? Con esta fórmula. ¿Qué es el hundimiento entonces? Es un diferencial de longitud que se hunde. ¿Qué elemento se hundiría? ¿Quién me puede decir? ¿Qué elemento se hundiría? ¿Será el durmiente? ¿Será la vía? ¿Qué es lo que se hunde? ¿Qué es lo que hay debajo del durmiente? Balasto. El balasto, ingeniero. El balasto. Entonces, este es el grado de hundimiento del balasto. O sea, son muy pequeños, digamos, milímetros quizás, ¿no? Pero es lo que se hunde el balasto. ¿Dónde? En el punto de aplicación de la carga se va a hundir más y después se va a hundir menos a medida que se va alejando del punto de aplicación de la carga. Es como una línea de influencia, ¿no? Que hemos llevado en isostática 2. Entonces, el mayor hundimiento está en el punto de aplicación de la carga y luego se va propagando ese hundimiento hasta disiparse en determinada longitud. ¿No? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ingeniero. Ya. ¿Qué podemos calcular con el hundimiento? ¿Qué podemos calcular con el hundimiento? La deformación. La resistencia del balasto, ¿no? Obviamente la deformación, como dice su compañera, ¿cuánto se deforma a una determinada aplicación de carga? ¿No? Entonces el hundimiento nos sirve para verificar resistencia a la penetración del balasto. Entonces este parámetro es muy importante para calcular la resistencia del balasto o el CBR también, ¿no? Entonces es muy importante este parámetro. Luego dice que el momento en ese punto es igual a la carga por rueda dividido entre 4. La elástica es igual a la X sobre L por el coseno de X sobre L menos seno de X sobre L. ¿Qué es X? Es la variación del momento para una determinada distancia del punto de aplicación de la carga. Aquí tenemos el momento, fíjense. El azul ese es el momento, ¿no? Fíjense que el mayor momento se da aquí y luego se va alejando hasta llegar a 0 y después sale un momento negativo, ¿no? Entonces, hasta disiparse, fíjense, hasta un determinado lugar que va a ser 0 ya, la influencia. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ingeniero. Y el otro parámetro es la presión. La presión dice que es igual a la carga por rueda dividido 2 veces V1, 1 sobre la elástica, E a la X sobre L, coseno de X sobre L, más seno de X sobre L. Está claro, ingeniero. ¿Ya? Entonces, esta es la presión que se ejerce sobre ¿qué? ¿Para qué sirve este parámetro de presión? Para dimensionar el durmiente, ¿no? Para dimensionar el durmiente y para verificar balasto. Este momento sirve para dimensionar la vía. Este momento sirve para dimensionar la vía, el azul. El rojo viene a ser la gráfica de presión. Fíjense, en este punto la presión es mayor y después se va disipando hasta tener una presión negativa y se disipa, muy leve, ¿no? Y se disipa después ya en 0. Entonces el rojo es la gráfica de presión. Entonces esto me sirve para dimensionar durmiente y para verificar balasto también. Resumiendo, Y me sirve para comprobar la capacidad resistente del balasto. Momento me sirve para dimensionar la vía. Y la presión me sirve para dimensionar durmiente y también para verificar balasto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Esfuerzos verticales sobre el durmiente. ¿Cuáles son los esfuerzos
que llegan al durmiente. Hay una tensión por compresión que es igual a fuerza sobre área. Fuerza es una carga vertical que tiene varios componentes, aquí lo vamos a ver ahorita, pero el concepto de tensión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Este esfuerzo o esta fuerza actúa sobre determinada área. Dice que el área es igual a F por B. ¿A qué igual F por B? Vamos a la pizarra. Si yo tengo el riel, lo vamos a graficar así. Este viene a ser F. La dimensión del patín. Patín se llama la parte inferior del riel. Cabeza se llama la parte superior del riel. La parte inferior se llama patín. Este patín está apoyado sobre ¿qué? Si lo graficamos así, esta vía está apoyado sobre el durmiente. ¿No? Está apoyado sobre ese durmiente. Vámonos con otra vía que pase por aquí, la otra vía. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de influencia del área? Pues sobre la cual va a actuar esa fuerza, va a ser esta, ¿no? ¿A qué igual esa área? ¿Quién me puede decir? ¿A qué igual esa área? Esta F vía, por B. así es. Esta vía está así. Estamos viendo en planta. Entonces, este ancho, ¿qué viene a ser este ancho? Viene a ser este ancho F. ¿Sí o no? Este ancho. Viene a ser este ancho del patín. F. Y este viene a ser la base del durmiente. Entonces, F por B es el área sobre el cual está actuando esa carga. Y eso es lo que hay aquí. F por B. Fuerza sobre área. Tensión de compresión sobre el durmiente. Fuerza sobre área. ¿Y aquí igual esta fuerza vertical? Coeficiente de impacto, la carga por rueda entra por la distancia D sobre 2 veces la elástica multiplicado por la sumatoria de coeficiente de afectación, se llama, de ramas vecinas. Bueno, F, base del patín. Estamos describiendo cada uno de ellos. B, fuerza vertical. Q, carga por rueda. Aquí está. D, separación entre durmientes. Ahí está D. L, coeficiente de la elástica, que ya la tenemos, que es dato, la elástica. Sabemos más arriba que la elástica es igual a esto, ¿no? ¿Dónde está? A esto, ¿no? Eso es la elástica. ¿Qué más? N, coeficiente de afectación de las ramas vecinas. Esto viene a ser coeficiente de afectación. El tren cuando va sobre el ferrocarril, sobre la vía, a veces hay lugares que no hay desbroce, no lo limpian. Entonces las ramas afectan también chocan hacia los coches o los vagones. También tiene su afectación sobre esa carga vertical. Entonces la consideran como una sumatoria de esos coeficientes de afectación por ramas vecinas. Y finalmente, C sub I viene a ser el coeficiente de impacto dependiendo de la longitud del riel. Este coeficiente de impacto depende de la longitud del riel, ¿no? Entonces, fíjense que la carga vertical es un componente de varios parámetros. No solamente la carga de la rueda, sino también entra coeficiente de impacto, separación entre durmientes, la elástica de la vía y coeficiente de afectación de ramas vecinas. Eso compone la fuerza vertical B. Esa es la tensión por compresión sobre el durmiente. Ahora bien, ¿qué teoría sobre coeficiente de impacto? ¿No? Pero nosotros vamos a agarrar esta, definida como 40 menos 3 por 3.28 sobre LR al cuadrado sobre 1600, ¿no? Esta fórmula vamos a
para hallar el coeficiente de impacto, que es la más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos requiere solamente el longitud en metros. ¿Cuánto es la longitud de un riel? ¿Quién se acuerda? Aplicando, le vamos a poner 1, que no haya afectación de rama vecina. Aquí le vamos a poner 1 cuando hagamos nuestro cálculo, ¿ya? Porque si no, tendríamos que ir a la literatura para ver qué tipo de rama, qué tipo de árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le vamos a poner 1 aquí, que no haya afectación de rama vecina, ¿no? Entonces, teniendo el coeficiente de impacto, la carga por rueda, la distancia entre durmiente y la elástica, podemos calcular B, y con eso calculamos ya la tensión por compresión del durmiente. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya. De todas maneras, vamos a hacer un ejercicio más adelante. Bueno, tensión del durmiente también, aparte de calcular por compresión el durmiente, o sea, aparte de calcular por esta fórmula que es por compresión, también tenemos que verificar el durmiente a flexión. ¿Cómo calculamos? La tensión a flexión es igual al momento dividido entre módulo resistente del durmiente. ¿A qué igual el módulo resistente del durmiente? A P, que viene a ser la presión ejercida sobre el durmiente, por B, por L cuadrado sobre 2. ¿Cuál es este momento? ¿Cuál es este momento que vamos a poner aquí? Este de acá, miren. Este de acá. Cuando pasa una carga Q sobre el riel, fíjense, el voladizo del durmiente genera un momento, ¿no? ¿No? Genera un momento debido a la reacción que existe aquí del suelo. Hay una carga distribuida que es igual a la presión. ¿Cuál presión? Fíjense, aquí está. No lo vamos a extender mucho. En la anterior clase yo le había explicado bien eso. Pero ahorita se lo voy a explicar de manera rápida. La presión ejercida sobre el durmiente viene a ser esta de acá. Esta presión. Por eso le decía yo que íbamos a ocupar para dimensionar durmiente. Esa presión por B, que viene a ser el ancho del durmiente, ya la vuelvo carga distribuida, ¿no? Presión es kilogramos por metro cuadrado. Por B, que es metro, ya la transforma en kilogramos metro. Ya carga distribuida. Por L al cuadrado sobre 2. Si ustedes van a revisar su cuaderno de isostática, el momento en un voladizo es QL cuadrado sobre 2, que este momento acá, el mayor. ¿No? Este momento siempre Q por L, la resultante por L medio, me da el momento en este punto. Entonces, ese es el momento que vamos a poner acá. ¿Dónde está? Ese es el momento que vamos a poner acá. Presión por base, por L al cuadrado, sobre 2. Esta L no es la L del durmiente. ¿Cuál L sería? ¿Cuál L sería? Sería esta L de acá. ¿No? Esta longitud. Esa es la que vamos a tomar en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos el dimensionamiento por flexión, ¿no? Dividimos ese momento entre el módulo resistente, aquí igual el módulo resistente de una sección de durmiente, que es una sección rectangular, es B por H cuadrado sobre 6, ¿no? ¿Sí? Entonces ya hallamos la tensión por flexión. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Quedó claro o no?
Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ya no se olviden, el momento es igual a la presión, que ya calculamos, por la base del durmiente, la longitud, que es la longitud del voladizo, al cuadrado, dividido 2. Teniendo ese momento, dividimos entre la inercia o módulo resistente de la sección que es rectangular del durmiente y tenemos ya la tensión por flexión. Y luego hacemos la verificación, la tensión por compresión, que ya lo hemos hecho arriba. Tenemos las dos verificaciones, tensión por flexión y tensión por compresión. A eso se verifica el durmiente. Luego, fíjense para que ustedes tengan en cuenta cuando se construye un ferrocarril, los durmientes tienen que tener una longitud estándar. Si ustedes lo ponen muy corto el durmiente, sucede esto, efecto de cabalgadura. Este durmiente tiende a subirse para arriba, aquí en la panza. No es conveniente que el durmiente tenga poco alero aquí. Si ustedes le dan poco alero, sucede este efecto en el durmiente cuando pasa el tren. Se cimbra hacia arriba. Si ustedes lo ponen muy grande también esto, muy grande este alero, también ya se hunde todo, ¿no? Sucede este efecto, asentamiento irregular. Cuando ustedes le dan la longitud apropiada, ¿no? Ya el comportamiento de ese durmiente es el idóneo, es el ideal, que viene a ser este comportamiento, ¿no? Entonces es importante que la longitud del durmiente sea el adecuado. Vamos a determinar ahora las tensiones que llegan hacia el riel. Ya hemos visto qué tensiones tenemos que verificar en durmiente. Son la tensión a compresión y la tensión a flexión. Son dos. ¿Qué tensiones se dan para el riel? Primero se considera una tensión interna residual para hacer la evaluación o el dimensionamiento de un riel. ¿Cuáles son la tensión interna residual? Es aquella que se produce, ¿no? Por los grandes esfuerzos, temperaturas y carga a la cual está sujeto el material en su fabricación. Es decir, cuando el material se fabricó, se lo sometió a grandes temperaturas y después se saca al aire frío o al aire natural y ahí se produce una serie de tensiones internas por el cambio de temperatura. Eso se llama tensión interna residual, es decir, aquella provocada por la fabricación del material. Y la norma dice que esa tensión interna residual varía entre 5 a 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Esto ya es un dato de norma. Esa tensión interna residual varía entre 5 a 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Para las mejores condiciones de fabricación y elaboración del producto. En el caso de rieles de excelente fabricación, se debe tomar valores iguales a 5 kilogramos por milímetro cuadrado. Es decir, cuando uno sabe que esa fabricación de ese riel se lo ha hecho con todos los controles de calidad y monitoreo, se puede agarrar 5 kilogramos por milímetro cuadrado como dato. Pero si uno no tiene certidumbre de que se ha hecho en buenas condiciones y con buenos controles de calidad, se puede asumir 10 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿no? Pero de todas maneras ustedes pueden jugar entre este rango, entre 5 y 10 kilogramos por milímetro cuadrado para un dimensionamiento que pueda hacer en un determinado proyecto. Esa es la tensión interna residual. Tensión por temperatura, otro tipo de tensión. La tensión por temperatura está en función del incremento o variación de la temperatura. El incremento de temperatura produce una variación de la longitud del riel, dilatando y contrayendo según la ecuación. En épocas de temperaturas altas, el riel se dilata. Y en época de frío, el riel se contrae. Vayan a ver una vía cuando existen temperaturas mayores a 40 grados. Como una víbora se ven. Y las juntas se unen. Es decir, los rieles se dilatan, pues, ¿no? Entonces, yo le propongo que vaya un día de calor a un lugar donde haya una instalación de riel o de vía y van a ver cómo las juntas se unen. Y ahí producen ya deformaciones transversales y el riel se ve como una víbora, ¿no? Entonces, ahí ya hay tensiones por temperatura. ¿Qué dice la norma? Que el incremento de temperatura delta L es igual a la longitud del riel por la diferencia en temperatura
por C, que es C, coeficiente de dilatación, que tiene un valor 0,000115 sobre grado, ¿no? Ese es el valor del coeficiente de dilatación del acero, del riel. Y delta T vendría a ser la temperatura, la diferencia entre temperatura máxima que se ha dado en el año y la temperatura mínima que se haya dado en el año. Ese viene a ser la diferencia delta T, ¿no? Y así calculamos el incremento de longitud del riel, por un lado. Por otro lado, la ley de Hooke dice que delta L, el incremento del riel, es igual a la normal, el esfuerzo normal que se da en esa sección, multiplicado por la longitud del riel dividido entre el módulo de elasticidad del riel y el área o sección transversal. Eso dice la ley de Hooke, ¿no? Si ustedes pueden verificar resistencia de materiales 1, ahí está esta fórmula, ¿no? Si yo igualo las dos, esta y le igualo esta, me da esta ecuación de acá. Si despejo n, esto todo pasa a multiplicar acá y tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces nosotros decimos que la tensión por temperatura es igual a la fuerza sobre área. ¿Cuál fuerza? La fuerza axial. Esto dividido entre el área y la sección. Se eliminan área con área, ahí está, y me queda solamente E por delta T por C. E por delta T por C. Reemplazamos el coeficiente de dilatación, reemplazamos el módulo de elasticidad, y delta T lo dejamos ahí como variable, ¿no? Y sabemos entonces que la tensión por temperatura es igual a 24.15 veces el incremento de temperatura. Generalmente, si le ponemos una diferencia de temperatura media, ¿no? No nos vamos a ir a los extremos, podemos asumir rangos que están entre 5 y 7 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula de acá y asumimos valores medios de temperatura, podemos asumir valores de tensión por temperatura entre 5 a 7 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Ya? Entonces, la tensión por temperatura es igual a 24.15 veces la diferencia de temperatura. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos hallar la tensión por temperatura aquí en Santa Cruz, ¿cuánto creen ustedes que le vamos a poner aquí? A ver, vamos a hacer un ejercicio así rápido. ¿Cuánto creen que le vamos a poner ahí? ¿Cuánto le pondrían ustedes? ¿Quién se anima a decir? ¿Nadie? ¿Nadie? La temperatura máxima podríamos ponerle 40 y la mínima podríamos ponerle 12, digamos. Entonces, con esas temperaturas, nosotros más o menos estaríamos en este rango, entre 5 y 7 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, pero para efecto de cálculo, ustedes pueden agarrar datos de tensión por temperatura entre estos dos valores. Pero sale de acá, ¿no? Bueno, dimensionamiento del riel. ¿Qué me dice el dimensionamiento del riel? Fíjense que tenemos ya tablas normalizadas donde me dan diferentes tipos de riel. Estos son diferentes tipos de acero, de materiales para riel, donde me da el peso por metro, ¿no? ¿Cuánto pesa nuestro riel que tenemos aquí en Santa Cruz? ¿Quién sabe más o menos? ¿Cuántos kilos por metro? Más o menos aproximadamente 30 kilos por metro pesan esos riel que tenemos aquí. Más o menos estamos en este modelo, ¿no? Entonces los diferentes tipos de riel, kilogramos por metro, D en la altura,
F, ancho de patín. G, ¿cuál viene a ser G? La cabeza del riel. Área, la sección transversal. Inercia en X y su módulo resistente. Entonces, todos los datos ya los tenemos de acuerdo a las características para cada tipo de riel que nos dan. ¿De dónde sale este parámetro carga por metro? O sea, peso por metro. Así se calcula con esta fórmula. Peso de riel por metro de longitud. Q viene a ser la determinación del peso por metro, ¿no? ¿Qué viene a ser A? Coeficiente tipo de vehículo. A, generalmente 1.13 para locomotora, se tendría este valor de acá. 1.2 si hallamos la carga por metro para vagones. Sería si tenemos el caso de vagones. T viene a ser tonelaje máximo transportado por año en millones por toneladas por año, es decir, hacer un control por año, cuántas toneladas se ha transportado en ese tren, y el tonelaje máximo a transportar por año se lo pone acá. ¿Cuál ha sido el máximo por año? B viene a ser la velocidad de régimen, la que nosotros hallamos en la unidad 2. Esa velocidad de régimen viene acá. Y P vendría a ser el peso de vehículo, peso por eje del vehículo. Aquí está P, que es el peso por eje. Y de esa manera hallamos la cantidad de carga por metro lineal. Entonces hacemos uso de esta fórmula y sacamos estos valores de acá. Pero ya lo tenemos acá, así que cuando hacemos una verificación directamente sacamos los datos acá, de acuerdo al modelo que tengamos. La tensión admisible de un riel tiene que ser mayor o igual a la tensión interna residual más la tensión por temperatura más la tensión en el patín del riel. Esta fórmula es la que tenemos que verificar cuando dimensionamos un riel. La tensión admisible de ese riel tiene que ser mayor o igual que la tensión interna residual más la tensión por temperatura más la tensión en el patín. ¿Cuál es la tensión en el patín? El momento dividido entre su módulo resistente de esa sección. ¿Cuál es el momento que ponemos acá? ¿Cuál es el momento que tomamos en cuenta acá? Este momento que hallamos al inicio. Yo le decía que con esto calculamos riel, ¿no? Este momento. Este momento utilizamos para sacar la tensión en el patín, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que eso utilizamos acá. Tensión en el patín es igual al momento en ese punto dividido entre su módulo resistente. Sumamos las tres tensiones y la suma de las tres tensiones tiene que ser menor o igual a la tensión admisible, ¿no? De ese riel. Vamos a hacer un ejercicio. La tensión admisible del riel también la podemos saber. Está más o menos los esfuerzos de flexión y de compresión a los que está sometido el durmiente serán calculados usando las ecuaciones tanto para la verificación de compresión se debe tener en cuenta los esfuerzos de tensión admisible para el durmiente y para la vía también tiene una tensión admisible. Aquí está. Una vez calculada la tensión de la red se debe verificar siguiendo las ecuaciones que éstas sean menores a la tensión admisible. De no satisfacerse esta relación, debe incrementarse el peso de la riel y así cambiar su característica. Vamos a ver un ejercicio para que ustedes puedan verificar. Fíjense aquí que la tensión admisible del riel o del acero es de 25 kilogramos por milímetro cuadrado. Esa es la tensión admisible, que tiene que ser mayor que la suma de las otras tensiones. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que se entienda. Este es el examen que ustedes lo van a resolver en extenso. Se lo voy a dar como práctico. Y aquí me pide dimensionar la vía y dimensionar el durmiente. Entonces yo lo he hecho de manera rápida este ejercicio. Tensión interna residual está entre 5 y 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Asumimos 7.
Estamos dimensionando la vía. ¿Cómo se dimensiona la vía? Se lo había dicho yo aquí anteriormente. ¿Cómo se dimensiona la vía? Tenemos que tener la tensión interna residual, tenemos que tener la tensión por temperatura y tenemos que tener la tensión en el patín. Sumado las tres, tienen que ser menor o igual que la tensión admisible de ese riel. Eso es lo que hemos hecho acá. Tensión interna residual dice que podemos tener valores entre 5 y 10. Asumo 7. Tensión por temperatura me dice que puedo tomar valores entre 5 y 7. Asumo 6. Y tensión en el patín es igual al momento dividido entre el módulo resistente. El momento que yo he calculado para estos datos, me da igual a 2.02 toneladas por metro. Si lo llevo a kilogramos, tengo los factores de conversión. Dividido entre módulo resistente. ¿A qué igual el módulo resistente de la vía? Aquí está. Módulo resistente de la vía, 283.5 centímetros cúbicos. Ese es el módulo resistente de la vía o del riel. Entonces divido entre eso y me da una tensión de 0,71 kilogramos por milímetro cuadrado. Esa es la tensión en el patín, en la parte inferior del riel. Sumo las tres. Tensión interna residual, tensión por temperatura y tensión en el patín, y me da que es igual a 13.75 kilogramos por milímetro cuadrado. La tensión del acero es igual a 25 kilogramos por milímetro cuadrado. Es mayor que 13.71. Estamos con un buen dimensionamiento. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Pero este dato está muy lejos. ¿Qué quiere decir? Para traerlo más a este dato que se aproxime a la tensión admisible, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy sobredimensionando o estoy subdimensionando? Perdón, ¿lo puede repetir? Disculpe, no lo escuché. La tensión admisible del acero es 25 kilogramos por milímetro cuadrado y la suma de las tensiones, ¿no?, internas, yo he llegado a tener 13.71. Está cumpliendo que la tensión admisible es mayor que la suma de las tensiones internas, pero está con valores muy distanciados. Yo puedo esto incrementar hasta un valor próximo a este, pero que no lo supere. ¿Qué debo hacer para eso? ¿Estoy subdimensionando o estoy sobredimensionando? Subdimensionando. Ya, ¿y qué debo hacer? Podría cambiar los valores para tener un valor más alto. Claro, puedo cambiar los valores de tal manera de utilizar, en este caso, una menor sección, ¿no? Una menor sección, y aquí fíjense que la tensión en el patín, al tener una menor sección, va a ser menor, este dato, ¿no? Y por lo tanto, esto va a subir. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende, se entiende. Ya, entonces, en otras palabras, esta sección de este riel es muy grande. Elijo una más chica y ya me aproximo a este valor, siempre y cuando no supere este valor, que esta es la tensión admisible del acero. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ¿Está claro o no? ¿Sí? Bueno, dimensionamiento del durmiente. Longitud del voladizo, L menos S medio, ¿no? La longitud del voladizo es 45.63. ¿Cuál es la longitud del voladizo? Este de acá. Vamos a ir nuevamente a... Nos vamos aquí. Estoy sacando esta longitud. Esta. Esa longitud estoy sacando. LD menos, LD es la longitud del durmiente, menos S medio,
Entonces, LD es 200 porque el durmiente tiene 2 metros de longitud. Aquí está. Longitud del durmiente, 2 metros. Entonces, 2, que es 200 centímetros, menos S, más 100 es la longitud de trocha, más 873 es G, dividido entre 2. Fíjense aquí. Longitud de la riel, distancia, ancho de durmiente, longitud del durmiente, ancho de la trocha, 1 metro. Entonces, ¿qué me está dando como dato aquí? Ancho de la trocha me está dando esto. Interno, esta es la trocha. Me está dando que es 1 metro. Eso es 1 metro. Para que yo saque S, sabiendo que esto es G, ¿qué voy a hacer? Esto es G, la cabeza del riel. Eso es G. Entonces, para que yo saque S, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar T más G medio más G medio. En otra palabra, tengo que sumar T más G, ¿no? Que es el ancho de la cabeza del riel. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que he hecho acá. Vamos a compartir. S, que es la suma de la trocha, más G. ¿De dónde saco G? Aquí está. G vale 873. Entonces, la trocha que vale 100 más 873, eso dividido 2, y me da que el voladizo vale 45.63 centímetros. Momento. Presión. ¿Cuál es la presión? La que hemos hallado. Ustedes me van a hallar de todos estos datos la presión. Así como hemos hallado un momento, yo hallé presión para todos estos datos y me dio la presión igual a 15.20. ¿No? Multiplicado por B, que es el ancho del durmiente, 23.8. Por aquí debe estar B. Ancho del durmiente, 24. Bueno, le puse aquí 23.8, no sé por qué, pero ese es el ancho del durmiente. Multiplicado por la longitud del voladizo, 45.35 al cuadrado, y estos son los factores de conversión, dividido 2. El momento me da igual a 37.679.14 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Ese es el momento. Módulo resistente del durmiente, base por altura al cuadrado sobre 6. La base es 24 centímetros, no sé por qué le puse 23.8. Por la altura es 12.5. ¿Dónde está la altura del durmiente? Alto del durmiente, 12. Y yo le puse 12.5. Tendría que ser 12 al cuadrado sobre 6. Módulo resistente es igual a él. Tensión por flexión es igual al momento. Estoy hablando del durmiente, ¿no? Al momento, que viene a ser este, dividido entre el módulo resistente, que viene a ser este, me da la tensión del durmiente 60.79 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿No? Tensión admisible del durmiente de la madera es 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Su tensión admisible de la madera, o sea, de la madera que compone el durmiente, es por norma 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene que ser mayor a la tensión que llega al durmiente. Entonces, estamos cumpliendo con esto, ¿no? Entonces, está bien dimensionado. Inclusive podemos aumentar un poquito, ¿no? Esta tensión. Acercarnos a la tensión admisible como hicimos con la riel. Pero estamos del lado de la seguridad. Dimensionamiento por compresión. Fuerza sobre área. Aquí era igual B a coeficiente de impacto por la carga por rueda, por la distancia entre durmientes sobre 2 veces la elástica. Calculamos el coeficiente de impacto, la fórmula que le había dicho, donde entra solamente la longitud del durmiente al cuadrado sobre 1600. 37.09%. Esto viene en porcentaje. Si quiero hablar esto en número, 37% yo lo puedo poner como 1.37, ¿no? Reemplazando el
coeficiente de impacto, 1.37. Por la carga por rueda es 10 toneladas. ¿De dónde viene esa carga por rueda? Carga por eje, 18, ¿no? Este es por eje. Si lo divido entre 2 sería 9. No sé por qué aquí le he puesto 10, pero aquí sería 9. Carga por eje, 9. ¿Ya? Esa es la Q, carga por eje. Por la distancia de durmiente, ¿cuánto es la distancia entre durmiente? 65 centímetros. ¿Dónde está la distancia entre durmiente? Distancia entre durmientes. 68. 68. Ya. Usted le pone 68. No sé de dónde saqué este 65. Pero es 68. Dividido 2. Multiplicado por la elástica. 2 por la elástica. Si ustedes sacan la elástica de acá, de todo estos datos, le va a dar más o menos este valor. Va a estar en torno a este valor. Por eso lo he puesto en amarillo. Y me sale que la carga vertical es 5.510,52 kilogramos. Divido esa carga vertical, aquí está, entre la longitud del patín por la base del durmiente, longitud del patín, ¿dónde está la longitud del patín? F. Aquí está F, 13.18. 13.18 por B, que era 24, ¿no? Y le ponen 24, yo le he puesto 23.8 y me da una tensión, ¿no? Por compresión de 17.57 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión del durmiente a compresión admisible es 35 kilogramos por centímetro cuadrado, de acuerdo a norma, mayor que la tensión que se está generando debido a esa carga. Entonces estamos dentro de lo correcto, ¿no? El dimensionamiento está bien. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Ok. Entonces, este más o menos es el dimensionamiento tanto de vía como de durmiente. Usted con estos datos, veo que algunos yo le he pelado, parece, en algunos datos, pero ustedes me lo hacen de nuevo como práctico, este examen. Y básicamente, ¿qué tienen ya como modelo? Tienen esto que hemos hecho acá. ¿Está claro, jóvenes? Esto me presentan el día viernes en mi oficina. El día viernes en la mañana, hasta las 12 del mediodía. Y mañana le voy a pasar la nota que tienen del primer parcial, ya la tengo. Y cualquier reclamo me la hacen el día viernes. Algunos que tengan algunos reclamos u observación. ¿Está bien? ¿Al grupo la va a pasar, ingeniero, todas las notas? Al grupo lo voy a pasar. Mañana se lo voy a pasar. ¿Ya? Sí, ingeniero, y el práctico para el viernes. Y Para el viernes. Para el viernes. Para el viernes también. Al mismo tiempo que vayan y entreguen su práctico hasta las 12 del mediodía, no más. Ahí también me reclaman algunos que tengan alguna observación o reclamo. ¿Se ha entendido la clase? Sí, ingeniero. Ya. Ok. Hemos hablado un poco de teoría, ¿no? Toda la teoría hemos repasado en realidad. Ya lo habíamos visto en las anteriores clases. Y después le he hecho un ejercicio que hay algunas correcciones que hacer. Sí. Para eso ustedes me lo van a hacer de nuevo, este examen. Y me lo van a presentar como práctico. Así va a ser el examen, el segundo, más o menos por ahí está. ¿Está bien? Buenas noches, ingeniero. Una consultita, ¿será que nos puede pasar ese archivo, por favor? Este, Sí. claro, La guía. claro, se lo hago llegar inmediatamente. Terminamos la clase y sí o sí entra en el examen esto. Así que repasen. El hacer esto como práctico le va a ayudar bastante. ¿Está bien? Sí, ingeniero, eso va a ir al Classroom. Al Classroom se lo voy a enviar en este momento, terminada la clase, y van a tener ya un ejemplo ahí para poder realizar en detalle este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, buenas noches para todos. Bendiciones, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.